Te saludo deseándote paz. Esta es la lectura del libro titulado Soy un hijo victorioso. Capítulo 3, segunda parte. Sé ejemplo en palabra. Empecemos. Efesios 4:29 nos dice, abro comillas, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Cierro comillas. Este punto se relaciona con tu manera de hablar, con los modismos y las palabras que usas para exponer tus ideas y comunicarte con otros. ¿Cuánto se necesita en estos tiempos volver a los principios de las escrituras para sanear el lenguaje? Las nuevas generaciones han inventado sus propias palabras para comunicarse. Utilizan modismos y expresiones que solo ellas entienden. Tú sabes a lo que me refiero. Gran parte de ese nuevo lenguaje ha surgido de los avances tecnológicos y se relaciona con los aparatos que usas para comunicarte. Otro listado de palabras nuevas es un conjunto de términos vulgares, grotescos, indecentes y ramplones propios de las costumbres callejeras del mundo moderno. Pero existen diversas formas de ser actual sin ser vulgar. He escuchado a niños y jóvenes a los que de 10 palabras que pronuncian hay que anularles la mitad. Te invito a examinar tu lenguaje, el que usas en tu casa y el que empleas fuera de ella. La idea es que reflexiones acerca de qué tanto tus palabras son de bendición para ti y para el que te escucha, y qué tanto son expresiones que no edifican. Necesitas recordar que Jesús dijo, abro comillas, las palabras que digas te absolverán o te condenarán, cierro comillas. Mateo 12:37. ¿Tus propias palabras te bendecirán o te maldecirán? Por eso el proverbista aconseja, abro comillas, evita toda expresión perversa, aléjate de las palabras corruptas, cierro comillas. Proverbios 4:24. El texto es puntual para enfrentar uno de los flagelos que se ha vuelto reiterativo en muchos hogares. Perversidad, corrupción e irrespeto brotan de los labios de hijos que no temen a Dios y deshonran a sus padres con sus palabras. Y todo lo que dicen es una indicación del mal estado de sus corazones. Jesús dijo, lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Lucas 6:45. Recuerda que en tu condición de hijo o hija, Dios te ha escogido para ser canal de bendición para tus padres, tus hermanos y otros miembros de la familia. En cualquier momento, y a veces sin darte cuenta, tus palabras serán el aliciente que alguno de ellos necesita para mantenerse en pie en una situación difícil o para recuperar el ánimo. El salmista David le pidió a Dios, abro comillas, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor, cierro comillas. Salmo 19:14. Sé ejemplo en conducta. Abro comillas. Aún a los niños se les conoce por su modo de actuar, si su conducta es o no pura y recta. Cierro comillas. Proverbios 20:11. En la Reina Valera, este mismo texto se lee así, abro comillas. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Al pedirle a Timoteo que sea ejemplo en conducta, Pablo se refiere directamente a su comportamiento, a su manera de actuar delante de Dios y con sus semejantes. La buena forma de hablar
que tocó en el punto anterior tiene una conexión directa con las actuaciones. Como hijo o como hija, puedes tener un discurso florido y bien argumentado de cuán bueno te consideras, pero solo tus acciones lo demostrarán. Un hijo comprometido con Dios y con su familia lo demuestra en la forma de comportarse. Proverbios 20:11 dice: el muchacho, es decir, tú, tu hermano, tu amigo, se deja conocer por su conducta limpia y recta. Me tomo el atrevimiento de agregarle una palabra al texto para clarificar la intención del proverbista. Abro comillas. Aún el muchacho bueno es conocido por sus hechos. El lenguaje correcto y sano es sumamente importante, pero un buen hijo no necesita muchas palabras para demostrarle a sus padres y familiares la nobleza de su corazón. Es muy importante tener en cuenta que así existan en el mundo muchas formas de actuar de los niños, adolescentes y jóvenes, no todas ellas son propias de un hijo de buen corazón y menos de alguien que dice creer y seguir a Jesús. Refiriéndose en forma detallada al tipo de conducta que Dios espera de sus hijos, dice también el proverbista en sus lecciones para la vida diaria. Abro comillas. Hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Hijo mío, obedece los mandamientos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre. Cierro comillas. Proverbios 6, 16 al 20. Las 7 conductas negativas que menciona el texto son las que Dios y tus padres no quieren ver en ti. Sé ejemplo de amor. Abro comillas. Jesús contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cierro comillas. Mateo 22, 37 al 39. Esta es una de las más conocidas y difundidas enseñanzas de Jesús. En ella, el Hijo de Dios resume los mandamientos que los israelitas conocieron a través de Moisés. De acuerdo con lo que el Maestro dice, todo se limita a amar al Señor y amar a mi prójimo como a mí mismo. El amor es el eje, el amor es el fundamento, el amor es la columna que todo lo sostiene. El amor es uno de los factores más confundidos, tergiversados y malinterpretados por el hombre. Con el paso de los tiempos, los avances, las revoluciones sociales, así como el surgimiento de nuevas y extrañas filosofías sobre la conducta y las relaciones humanas, han venido tergiversando y dándole al amor una connotación que no corresponde ni a la esencia de la vida ni a lo que Dios enseña en su palabra. Si me pides escoger una palabra que resuma el contenido general de la Biblia y la razón de ser de su mensaje, para mí esa palabra es amor. Dios lo hizo todo por amor. Los 10 mandamientos están fundamentados en la necesidad que tuvo Dios de establecerle normas a la humanidad y en su interés de motivarla a cuidarse para seguir disfrutando de su amor. Jesús captó de manera tan clara esos propósitos divinos que decidió facilitarnos el cumplimiento de los 10 mandamientos en 2: amar a Dios y amar a mis semejantes. ¿Tú
como hijo y como joven, dispuesto y dispuesta a ser ejemplo dentro y fuera de tu casa, tienes que comprender ese mensaje y la intención de Jesús. De acuerdo con las Escrituras, el amor lo es todo en la vida. El apóstol Pablo les dice a los corintios, abro comillas, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Primera de Corintios 13:1. Interpretando el texto, si no amas a tus padres, si no amas a tus hermanos, si no amas a tus semejantes y solo te amas a ti mismo, solo eres bla bla bla. Pablo describe el mismo capítulo varios aspectos del amor y cierra su exposición diciendo, abro comillas, ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor, cierro comillas, Primera de Corintios 13:13. Un buen hijo o una buena hija ama a sus padres por encima de y a pesar de. También ama a sus hermanos y a las personas con las que el Señor le permite desarrollar una amistad. De esa forma, demuestra que conoce a Dios y que tiene una excelente relación con Él. Porque la Biblia dice, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Sé ejemplo en espíritu, abro comillas. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida y a causa de la justicia. Romanos 8:10. El mensaje de Pablo para Timoteo y por consiguiente también para ti es: permite que el Espíritu Santo sature tu espíritu y te convierta en un ejemplo a seguir en cuanto a la comunión con tu Creador. El espíritu del hombre es esa área que te permite tener acercamiento e intimidad con el dador de la vida. Tú eres espíritu, alma y cuerpo. Cuida tu espíritu para tener una buena relación con el Espíritu de Dios. Cuida tu alma para que tus emociones sean sanas y no entristezcan al Espíritu Santo. Cuida tu cuerpo porque Él es el templo del Espíritu. La Biblia dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Ser espiritual no significa ser santurrón, es decir, alguien que actúa guiado por la falsa piedad. Ser espiritual no es permitir que las pasiones y deseos de la carne te dominen. Es la idea que el apóstol Pablo transmite en Romanos 8:10. Además, enseña que se cuida el espíritu, el nuestro, y por consiguiente la relación con el Espíritu de Dios, cuando no se satisfacen los deseos de la carne, también llamada naturaleza pecaminosa. Abro comillas. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Cierro comillas. Gálatas 5:16 al 17. Te conviertes en un ejemplo para tu familia y para otros que se acercan a ti cuando permites que el Espíritu Santo sature tu espíritu humano y domine los impulsos de la carne, el cuerpo. Sé ejemplo en fe. Abro comillas. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos.
es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Cierro comillas. Hebreos 11:1. La vida cristiana se fundamenta en la fe que tienes y demuestras como creyente. En tu condición de hijo, eres parte de una familia en el ámbito natural, y en tu condición de creyente y seguidor de Jesús, formas parte de la familia espiritual. En ambos casos, la fe en Dios y en Jesucristo define tu personalidad. No solo eres buen hijo o buena hija porque obedeces y honras a tus padres, también lo eres porque el Cristo que mora en ti permite serlo. La fe no se puede explicar, sencillamente se tiene o no se tiene, y es a través de ella que pones el cielo a favor de ti y de tu familia. Necesitas saber que la fe se fundamenta en las Escrituras. En Romanos 10:17 dice, abro comillas, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Nadie tendrá una clara y verdadera fe en Dios sin tener en cuenta su palabra. La Biblia es la fuente de inspiración para llegar a los niveles de certeza y convicción que menciona Hebreos 11:1 en la versión Reina Valera 1960. En el libro Una lluvia grande se oye, cuya temática principal es la fe, aclaro los dos conceptos. En 2 Corintios 4:13, Pablo dice, abro comillas, creí en Dios, por tanto hablé. La fe te permite hablar con autoridad cuando decides oponerte a las amenazas del adversario que busca usarte para desestabilizar tu vida y la de tus padres. Sé ejemplo en pureza. Abro comillas. Huye de todo lo que te estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Cierro comillas. 2 Timoteo 2:22. Es muy conocido el texto de 2 de Timoteo 2:22 en la Reina Valera 1960, que dice así, abro comillas, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor, cierro comillas. La pureza es uno de los temas más maltratados por las nuevas generaciones y muy controversiales para la sociedad en general. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define la palabra pureza como, abro comillas, el estado de un cuerpo que no tiene sustancias extrañas. Virginidad, doncellez, algo que no ha sido mancillado, integridad. Cuando el apóstol Pablo se dirige a Timoteo y le pide que sea ejemplo en pureza, sus palabras se enfocan principalmente en el aspecto sexual. Él le está diciendo a su discípulo, cuida tu sexualidad, manténla pura, no la manches, no la maltrates, no la desperdicies, no se la entregues a quien no le corresponde. Tristemente, el criterio de la sociedad actual se enfoca en todo lo opuesto. Por esa causa, adolescentes y jóvenes corren procurando perder la virginidad porque mantenerla es sinónimo de andar fuera de onda, ser anacrónico. Las estadísticas de niños y jóvenes asumiendo el rol de padres por causa del desenfreno sexual son alarmantes y aumentan día a día. El peligro de contraer enfermedades de transmisión sexual no les importa. La premisa es aprovechar el desenfreno sin importar las consecuencias, porque es la única señal de estar a la moda y el argumento para ser aceptados en su grupo. Alto allí.
Tu pureza es un tesoro que solo tú puedes y tienes que cuidar. Cuando estés en peligro, atiende el mismo consejo de Pablo a Timoteo. Huye. Así los que dicen ser tus amigos te consideren anticuado o anticuada. Consérvate puro o consérvate pura. Cuida tu sexualidad. No la descubras ni se la entregues a nadie que no sea la persona que Dios escoja y consagre para ti en el pacto matrimonial. Y si por alguna circunstancia has caído, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y busca tu restauración. Aprovecha la oportunidad que el Señor te brinda. La Biblia dice, abro comillas, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cierro comillas. Primera de Juan 1:9. Toma esa promesa para ti. Apreciado hijo, gran herencia del Señor. Levanta bandera de victoria, siendo ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Conviértete en un referente, en alguien como José y David, quienes prefirieron arriesgar sus vidas antes de someterse a la persecución del enemigo. Bríndales a tus padres el regocijo de percibir en ti la presencia de Dios. Y sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Y de esta manera hemos llegado al final del capítulo número 3. Conclusiones finales. Durante tus años de crecimiento como hijo o como hija, tendrás dos opciones. ¿Serás la lámpara que difunde la luz de Dios en tu casa o serás la sombra que la oscurece? Te invito a hacer luz. Valórate. Recuerda que Dios te hizo muy especial. Por eso, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé ejemplo en cada área de tu vida y vive para agradar a Dios y conviértete en un ejemplo para alguien más. Pero sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. En la voz de Julián Muñoz, recuerda que este es tu canal, te invito a pensar.